¿Sabías que la sanidad completa, física y espiritual, es una promesa de Dios para sus hijos? En Éxodo 15:26, Él declara: yo soy el Señor, su sanador. Esta declaración no es solo un consuelo, sino una garantía de que su poder puede restaurar lo que parece irremediable. Pero, ¿por qué que muchos no experimentan esta sanidad? Quizás porque pocos comprenden el verdadero camino hacia ella. Hoy exploraremos cómo la fe, la obediencia y una conexión profunda con Dios pueden ser claves para desatar su poder sanador en tu vida. Este no es solo un mensaje, es una invitación a transformar tu manera de vivir y experimentar un cambio profundo. ¿Estás listo para descubrir el secreto que puede cambiarlo todo? ¿Alguna vez te has preguntado si existe una fuente de sanidad que pueda restaurar no solo tu cuerpo, sino también tu alma? A lo largo de la historia, muchos han buscado respuestas en remedios temporales ignorando la clave fundamental que nos ofrece la Biblia. Dios mismo es nuestra fuente de sanidad. En Éxodo 15:26, el Señor declara: yo soy el Señor, su sanador. Estas palabras no son un consuelo vago, son una afirmación poderosa de su capacidad para restaurarnos completamente. Pero ¿qué significa realmente conectar con Él como nuestra fuente de sanidad? ¿Y cómo podemos experimentarlo en nuestras vidas? Hoy exploraremos esta verdad y descubriremos cómo una relación íntima con Dios puede traer sanidad a cada área de nuestra existencia. Desde los primeros días de la creación, Dios reveló su deseo de estar cerca de nosotros. Su plan original no incluía enfermedades ni dolor. Génesis nos muestra que el jardín del Edén era un lugar de perfección, donde el hombre vivía en plena comunión con Dios. Sin embargo, cuando el pecado entró en el mundo, también lo hicieron la enfermedad y el sufrimiento. A pesar de esta separación causada por el pecado, el corazón de Dios no cambió. A través de las Escrituras, vemos cómo Él busca constantemente restaurar lo que se perdió. Esta restauración no solo se limita a nuestra alma, sino que también incluye nuestro cuerpo. Cuando Jesús caminó entre nosotros, sanó a los enfermos, devolvió la vista a los ciegos y levantó a los paralíticos. Estas acciones no eran solo demostraciones de su poder, sino señales de su naturaleza compasiva y de su deseo de traer sanidad total. Uno de los momentos más conmovedores en el ministerio de Jesús es el encuentro con el leproso que se menciona en Mateo 8:2-3. Este hombre, excluido de la sociedad y marcado por una enfermedad considerada incurable, se acercó a Jesús con una fe impresionante, diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús no solo respondió a su fe, sino que también hizo algo extraordinario. Extendió su mano y lo tocó, diciendo: quiero, sé limpio. En ese instante, el leproso fue sanado. Este acto de tocar a un hombre considerado impuro muestra la cercanía de Dios hacia nosotros. No importa cuán profunda sea nuestra herida o cuán lejos creamos estar, Él está dispuesto a acercarse y a restaurarnos. La conexión con Dios como nuestra fuente de sanidad no es solo un concepto abstracto, es una realidad que se activa a través de nuestra relación con Él. Jeremías 17:14 clama: sáname, Señor, y seré sanado, sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Estas palabras reflejan una dependencia total de Dios, reconociendo que Él es quien tiene el poder de sanarnos por completo. Pero esta sanidad no siempre ocurre de manera instantánea. A veces es un proceso que requiere fe, paciencia y una conexión constante con su presencia. En mi vida
He conocido personas que han experimentado esta sanidad de maneras que desafían toda lógica humana. Recuerdo el testimonio de una mujer que luchaba con una enfermedad crónica que los médicos no podían curar. Durante años buscó respuestas en tratamientos y medicamentos, pero nada funcionaba. Fue solo cuando comenzó a buscar a Dios con todo su corazón, pasando horas en oración y estudiando su palabra, que comenzó a notar un cambio. No fue una sanidad instantánea, sino una restauración gradual. Su cuerpo, su mente y su espíritu comenzaron a alinearse con la verdad de que Dios es su sanador. Hoy ella testifica con alegría que está completamente libre de esa enfermedad, no por los métodos humanos, sino por el poder divino. Esta historia nos recuerda que, aunque la ciencia y la medicina son regalos de Dios, la verdadera sanidad proviene de una relación íntima con Él. La Biblia nos dice en Salmo 103, 2, 3, bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Este pasaje destaca que la sanidad no es solo física, sino también espiritual y emocional. Dios no se limita a tratar los síntomas. Él va directamente a la raíz del problema, trayendo restauración completa. Sin embargo, para experimentar esta sanidad, necesitamos abrir nuestro corazón a Él. Muchas veces, nuestras propias barreras emocionales y espirituales nos impiden recibir su toque sanador. Puede ser el miedo, el orgullo o incluso la incredulidad. Pero Dios nos llama a dejar estas cargas a sus pies. En Mateo 11, 28 Jesús dice, vengan a mí todos los que están cansados y cargados y yo les daré descanso. Este descanso incluye la sanidad que tanto anhelamos. Una sanidad que va más allá de lo físico y toca cada aspecto de nuestra vida. El profeta Isaías nos ofrece una de las promesas más poderosas sobre la sanidad en Isaías 53:5. Por sus heridas hemos sido sanados. Estas palabras que apuntan directamente a la obra redentora de Cristo en la cruz nos recuerdan que la sanidad no es solo un deseo de Dios, sino un derecho que tenemos como hijos suyos. Cuando Jesús murió y resucitó, conquistó el pecado, la enfermedad y la muerte, asegurando nuestra restauración completa. Pero para reclamar esta promesa, debemos creer en su poder y vivir en obediencia a su palabra. Además de creer, también debemos buscar intencionalmente su presencia. En 2 Crónicas 7:14 Dios promete, si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y busca mi rostro, y se aparta de sus malos caminos, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Esta restauración no es solo para una nación, sino también para cada individuo que se acerque a Él con humildad y arrepentimiento. La conexión divina que trae sanidad también requiere gratitud y alabanza. Cuando reconocemos lo que Dios ha hecho y lo que continúa haciendo en nuestras vidas, abrimos las puertas para recibir aún más de su poder. Un ejemplo de esto se encuentra en Lucas 17, 15, 19, donde Jesús sana a 10 leprosos, pero solo uno regresa para agradecerle. Jesús le dice, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Este acto de gratitud no solo mostró el corazón agradecido del hombre, sino que también fortaleció su relación con Dios. Mientras reflexionamos sobre estas verdades, debemos recordar que cada uno de nosotros tiene acceso a esta sanidad. No importa cuál sea la enfermedad, el desafío o el dolor que enfrentemos. Dios nos invita a acercarnos a Él y confiar en su poder sanador. Al abrir nuestros corazones y cultivar una relación profunda con Él, descubriremos que su sanidad
es más real y poderosa de lo que jamás podríamos imaginar. Esta es solo la primera parte del viaje hacia la sanidad total. En las siguientes secciones exploraremos cómo la fe, el perdón, la obediencia, la oración y la comunidad pueden desbloquear aún más el poder de Dios en nuestras vidas. Pero por ahora, reflexionemos en esta verdad. Dios es nuestra fuente de sanidad y su poder está disponible para todos los que lo buscan con sinceridad. La fe es el puente que conecta nuestras necesidades humanas con el poder ilimitado de Dios. En muchas ocasiones, las Escrituras destacan que los milagros de sanidad no son producto del azar, sino el resultado directo de una fe activa y genuina. Jesús mismo declaró en varias ocasiones: tu fe te ha sanado. Estas palabras no solo confirman que Dios tiene el poder para sanar, sino que también revelan que nuestra fe es fundamental para recibir su intervención en nuestras vidas. En Hebreos 11:6 se nos recuerda: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que existe y que recompensa a quienes lo buscan con sinceridad. Este principio no ha cambiado. La fe sigue siendo la llave que abre las puertas del poder sanador de Dios. En el Evangelio de Mateo encontramos la historia de una mujer que había sufrido 12 años de una enfermedad devastadora. Los médicos no habían podido ayudarla y todo indicaba que no había esperanza para ella. Sin embargo, esta mujer tenía una fe tan profunda que pensó: si tan solo toco su manto, seré sanada. Mateo 9:21. Este acto sencillo, pero lleno de confianza, fue suficiente para cambiar su vida por completo. Al tocar el borde del manto de Jesús, fue sanada de inmediato. Y Jesús reconoció el poder de su fe al decirle: ten ánimo, hija, tu fe te ha sanado. Mateo 9:22. Este milagro no solo fue un testimonio del poder divino, sino también una lección para todos nosotros sobre el papel crucial de la fe. La fe no se limita a creer en la posibilidad de un milagro, también implica confiar plenamente en el carácter y los propósitos de Dios. Cuando enfrentamos enfermedades o desafíos, a menudo nos encontramos en una batalla entre la fe y la duda. Sin embargo, las Escrituras nos instan a no vacilar. En Marcos 11:24, Jesús dijo: por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Este llamado a la fe es radical y nos desafía a creer en lo que aún no hemos visto, confiando en que Dios cumplirá su palabra en su tiempo perfecto. Uno de los ejemplos más significativos de fe activa se encuentra en el relato del centurión en Mateo 8:5-13. Este hombre, un gentil, se acercó a Jesús pidiendo sanidad para su siervo, pero con una fe tan extraordinaria que le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, pero basta con que digas la palabra y mi siervo quedará sano. Mateo 8:8. Jesús quedó asombrado por su fe y declaró: les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Mateo 8:10. En ese mismo momento, el siervo del centurión fue sanado. Este relato subraya que la fe no está limitada por barreras culturales o religiosas. Es una respuesta universal al poder de Dios. Sin embargo, la fe no siempre se manifiesta en un instante de certeza. En ocasiones, se trata de un proceso continuo en el que aprendemos a confiar en Dios a pesar de las circunstancias. La fe no niega la realidad del dolor o la enfermedad, pero se niega a aceptar que éstas tengan la última palabra. En 2 Corintios 5:7 Pablo nos recuerda: vivimos por fe, no por vista. Esto significa que incluso cuando no vemos resultados inmediatos,
seguimos confiando en que Dios está obrando. La fe activa también implica obediencia. Abraham es un ejemplo poderoso de esto. En Génesis 22, Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac, la promesa por la que había esperado durante tantos años. Aunque no entendía completamente el propósito de esta prueba, Abraham obedeció con fe, confiando en que Dios era capaz de cumplir su promesa, incluso en medio de lo imposible. Esta confianza fue recompensada cuando Dios proveyó un carnero como sacrificio, preservando la vida de Isaac y reafirmando su pacto con Abraham. En el Nuevo Testamento encontramos otro ejemplo en los amigos del paralítico que llevaron a su amigo a Jesús. La multitud era tan grande que no podían acercarse, pero su fe los llevó a subir al techo, abrir un hueco y bajar al hombre justo frente a Jesús. Este acto de fe fue tan impactante que Jesús, al ver su determinación, sanó al paralítico y perdonó sus pecados. Marcos 2:1-12. Este evento muestra que la fe activa no solo beneficia al individuo, sino también a aquellos que están a su alrededor. A veces nuestra fe se fortalece a través de las pruebas. Santiago 1:3-4 nos enseña: sabiendo que la prueba de su fe produce perseverancia, y la perseverancia debe llevar a cabo su obra completa para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Estas palabras nos recuerdan que incluso en los momentos más oscuros, Dios está usando nuestras circunstancias para perfeccionar nuestra fe y prepararnos para sus propósitos. La fe no es un esfuerzo humano aislado, es un don de Dios que crece cuando lo buscamos a través de la oración, la palabra y la comunión con otros creyentes. Romanos 10:17 declara: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Este versículo resalta la importancia de sumergirnos en las Escrituras y meditar en las promesas de Dios para fortalecer nuestra confianza en Él. En los evangelios ya Jesús a menudo usaba preguntas para desafiar y fortalecer la fe de las personas. Cuando Lázaro murió, Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús respondió: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Juan 11:21-40. Este intercambio nos enseña que la fe no es estática. Puede crecer y desarrollarse a medida que enfrentamos nuevos desafíos y aprendemos a depender más profundamente de Dios. La fe verdadera también requiere humildad y reconocimiento de nuestra total dependencia de Dios. En Lucas 18:9-14, Jesús cuenta la parábola del fariseo y el recaudador de impuestos que fueron a orar al templo. El fariseo confiaba en su propia justicia, mientras que el recaudador simplemente clamaba: Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Jesús declaró que el recaudador de impuestos, no el fariseo, regresó a su casa justificado. Esta parábola ilustra que la fe no se basa en nuestras obras, sino en nuestra disposición a confiar en la gracia y el poder de Dios. Cuando nos enfrentamos a situaciones que parecen imposibles, debemos recordar las palabras de Jesús en Marcos 9:23. Todo es posible para el que cree. Este versículo no es una promesa vacía, sino una invitación a creer en el poder ilimitado de Dios. Sin embargo, esta fe debe estar arraigada en su voluntad, no en nuestros propios deseos. 1 Juan 5:14-15 afirma: esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos lo que le hemos pedido. La fe activa nos impulsa a confiar en Dios incluso cuando las circunstancias parecen contradecir su promesa. Un ejemplo notable de esto se encuentra en el libro de Habacuc. El profeta, enfrentando una crisis nacional,
declaró: aunque la higuera no florezca ni haya frutos en las vides, con todo yo me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc 3, 17, 18. Esta actitud de fe inquebrantable en medio de la adversidad es un recordatorio de que nuestra confianza debe estar puesta en el carácter de Dios, no en nuestras circunstancias. A lo largo de la Biblia vemos que la fe no es pasiva, es una acción constante que nos lleva a buscar a Dios, confiar en sus promesas y obedecer su palabra. Cada paso de fe que damos nos acerca más a Él y nos permite experimentar su poder de maneras que transforman nuestras vidas por completo. Esta fe activa es el fundamento sobre el cual construimos nuestra esperanza y nuestra relación con el Dios que nunca falla. El poder del perdón trasciende nuestra comprensión humana. En las Escrituras encontramos que no solo libera nuestro corazón de la carga del resentimiento, sino que también actúa como un catalizador para la sanidad espiritual y física. Jesús nos enseñó en Mateo 6, 14, 15 que el perdón no es opcional. Si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes la suya. Estas palabras no solo nos invitan a perdonar, sino que revelan la conexión profunda entre el acto de perdonar y nuestra relación con Dios. En el corazón de la Biblia encontramos historias que subrayan el poder transformador del perdón. Una de las más conmovedoras es la de José, el hijo de Jacob, traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo y separado de su familia. José tuvo muchas razones para albergar odio y rencor. Sin embargo, cuando Dios lo elevó a una posición de autoridad en Egipto y tuvo la oportunidad de vengarse, eligió perdonar. En Génesis 50, 20, José le dijo a sus hermanos: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Este acto de perdón no solo restauró su relación familiar, sino que también permitió que el propósito de Dios se cumpliera a través de él. El perdón no significa justificar el mal que se ha hecho, ni implica olvidar las heridas causadas. Más bien, es un acto de fe que entrega a Dios el peso del juicio y la justicia. Romanos 12, 19 nos recuerda: no tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Este versículo resalta que cuando decidimos perdonar, confiamos en que Dios, quien es justo y perfecto, tomará el control de la situación. La conexión entre el perdón y la sanidad se hace evidente en muchos pasajes bíblicos. En Marcos 2:5, cuando Jesús sanó al paralítico que fue llevado por sus amigos, lo primero que hizo fue perdonarle sus pecados. Hijo, tus pecados quedan perdonados. Esto nos muestra que la sanidad espiritual precede muchas veces a la sanidad física. El acto de liberar el alma de la carga del pecado y el rencor permite que el cuerpo también experimente la restauración que proviene de Dios. En Proverbios 17:22 se dice: el corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Este versículo ilustra cómo las emociones y el estado del corazón afectan directamente nuestra salud física. Cuando albergamos rencor, nuestro cuerpo experimenta el peso de esa carga, lo que puede manifestarse en enfermedades, agotamiento y estrés. Por otro lado, el perdón aligera el corazón y abre la puerta para que la paz y la sanidad de Dios fluyan en nosotros. El perdón también refleja la naturaleza misma de Dios. En Miqueas 7:18 se nos dice: ¿quién como tú que perdonas la maldad y pasas por alto la rebeldía del remanente de tu pueblo? No permanecerás enojado para siempre,
porque te deleitas en mostrar tu amor. Nuestro llamado a perdonar no se basa en nuestras propias fuerzas, sino en la gracia que hemos recibido de Él. Cuando meditamos en la inmensidad del perdón que Dios nos ha otorgado, nos damos cuenta de que no tenemos derecho a retener el perdón hacia otro. En el Sermón del Monte, Jesús enseñó a sus discípulos a orar diciendo: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Mateo 6:12. Esta enseñanza subraya que el perdón no es solo un beneficio que recibimos, sino una responsabilidad que ejercemos. Al perdonar, reflejamos el carácter de Cristo y nos alineamos con su propósito para nuestras vidas. El perdón no siempre es un acto fácil, especialmente cuando las heridas son profundas. Sin embargo, en esos momentos debemos recordar que el perdón no es un sentimiento, sino una decisión. Es elegir obedecer a Dios, incluso cuando nuestras emociones nos empujan en la dirección contraria. Filipenses 4:13 nos asegura: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto incluye el poder para perdonar, incluso cuando parece imposible. Jesús nos dejó un ejemplo incomparable de perdón en la cruz. Mientras sufría el dolor físico y emocional más intenso, oró por aquellos que lo habían crucificado diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Estas palabras no solo revelan el corazón compasivo de nuestro Salvador, sino que también nos desafían a seguir su ejemplo, incluso en las circunstancias más difíciles. La sanidad que proviene del perdón no se limita a nuestras relaciones con otros, también incluye nuestra relación con nosotros mismos. Muchas personas viven atrapadas por la culpa y la vergüenza de sus propios errores, lo que afecta su bienestar emocional y físico. Pero Dios nos llama a aceptar su perdón y a dejar atrás el peso del pasado. En 1 Juan 1:9 se nos promete: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. El enemigo a menudo utiliza el rencor y la culpa como herramientas para alejarnos de la paz y la sanidad que Dios desea para nosotros. Pero cuando escogemos perdonar y aceptar el perdón de Dios, rompemos las cadenas que nos atan y permitimos que su poder transformador obre en nuestras vidas. En Efesios 4:31-32 se nos exhorta: abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. El perdón, aunque desafiante, es una herramienta poderosa para liberar nuestras almas y experimentar la plenitud de la vida que Dios nos ofrece. Cuando obedecemos su llamado a perdonar, no solo honramos su palabra, sino que también desbloqueamos las bendiciones de paz, libertad y sanidad que Él tiene reservadas para nosotros. La obediencia a Dios es un principio fundamental que atraviesa cada página de las Escrituras. No es simplemente un mandato, sino un llamado lleno de propósito, que nos invita a entrar en una relación más profunda con Él. Esta obediencia, lejos de ser una carga, es el camino hacia la restauración y la plenitud. En Deuteronomio 28:1-2 se declara: si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y cumples fielmente todos sus mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán. Esta promesa no solo cubre lo espiritual, sino que abarca cada aspecto de nuestra vida, incluyendo la sanidad. Dios no establece mandamientos para limitarnos, ¿no?, sino para protegernos. Como un padre que cuida de sus hijos,
Su deseo es guiarnos por un camino que nos aleje del peligro y nos acerque a su plenitud. Los principios que Él nos da no son meras reglas, sino verdades diseñadas para liberarnos. En Proverbios 3, 7, 8 se encuentra un recordatorio clave. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. La conexión entre obedecer a Dios y experimentar sanidad se hace evidente en estas palabras. El acto de obedecer a Dios no es simplemente un cumplimiento de normas externas. Es una manifestación de nuestra fe y confianza en su carácter. Obedecer significa reconocer que sus caminos son más altos que los nuestros, que su sabiduría supera cualquier entendimiento humano. Isaías 55, 9 nos asegura: así como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Esta perspectiva transforma la obediencia de una obligación a un acto de confianza, una forma de alinearnos con su voluntad perfecta. En el Antiguo Testamento se puede observar cómo la obediencia de los líderes y profetas no solo trajo bendición personal, sino que también transformó a las naciones. Moisés, al recibir las instrucciones de Dios para liberar a Israel de la esclavitud, enfrentó desafíos aparentemente insuperables. Sin embargo, su disposición para obedecer, incluso frente a sus propias dudas, permitió que el poder de Dios se manifestara de manera extraordinaria. Este ejemplo nos recuerda que obedecer no siempre será fácil, pero siempre será el camino hacia los propósitos divinos. Dios también revela que la desobediencia trae consecuencias, no porque Él quiera castigarnos, sino porque nuestras acciones tienen un impacto directo en nuestra relación con Él. En 1 Samuel 15, 22, el profeta Samuel confronta al rey Saúl con estas palabras: ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención, más que la grasa de los carneros. Este recordatorio nos invita a reflexionar sobre nuestras prioridades y a recordar que la verdadera adoración se refleja en una vida de obediencia. En el Nuevo Testamento Jesús nos muestra el ejemplo supremo de obediencia. En Filipenses 2:8 se describe cómo Él, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, demostró que la obediencia es un acto de amor y entrega total. Su disposición para seguir la voluntad del Padre, incluso cuando implicaba el mayor sacrificio, abrió el camino para nuestra salvación y restauración. La obediencia también está estrechamente ligada a la fe. Hebreos 11 nos habla de hombres y mujeres que por su obediencia basada en la fe vieron la manifestación de las promesas de Dios. Abraham, por ejemplo, dejó su tierra y su parentela, confiando en la promesa de que sería padre de una gran nación. Este acto de obediencia no solo impactó su vida, sino que estableció un pacto eterno entre Dios y su pueblo. Dios honra a quienes caminan en obediencia. Esto no significa que la vida será libre de dificultades, pero sí garantiza que su presencia estará con nosotros en todo momento. En Josué 1:9 Dios le dijo a Josué: sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Estas palabras son un recordatorio de que la obediencia no es un viaje solitario, es una travesía en la que Dios camina a nuestro lado, fortaleciéndonos y guiándonos. La obediencia también tiene el poder de desatar bendiciones sobre generaciones futuras. En Éxodo 26 Dios promete: pero demuestro mi amor por 1000 generaciones a los que me aman y cumplen mis mandamientos. Este principio destaca
cómo nuestras decisiones de obedecer no solo afectan nuestra vida, sino también a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. El llamado a obedecer no siempre será cómodo, ni estará alineado con nuestras preferencias. Puede implicar sacrificios y decisiones difíciles. Sin embargo, cada paso de obediencia nos acerca más al corazón de Dios y nos permite experimentar su paz y sanidad de maneras que no podríamos imaginar. En Jeremías 29:11 Dios dice: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Este es el resultado final de una vida vivida en obediencia. Experimentar los planes de Dios en toda su plenitud. Cada decisión que tomamos para obedecer a Dios es una semilla que producirá fruto en el tiempo correcto. Gálatas 6:9 nos anima: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Este versículo nos recuerda que, aunque el camino de la obediencia puede parecer largo o desafiante, las recompensas que Dios ha prometido son ciertas. La obediencia no es un camino que recorremos en nuestras propias fuerzas. Dios nos ha dado su Espíritu Santo para guiarnos y capacitarnos. En Ezequiel 36:27 Él promete: pondré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis leyes. Esta promesa nos asegura que no estamos solos en nuestra búsqueda de caminar en obediencia. El impacto de la obediencia no siempre será evidente de inmediato, pero su poder se extiende más allá de lo que podemos ver. Cada acto de obediencia es una declaración de fe, una manifestación de nuestra confianza en que Dios está obrando, incluso cuando no entendemos todos los detalles. Este es el fundamento de la vida cristiana: caminar por fe y no por vista, confiando en que el Dios que nos llama a obedecer también nos sostiene. La obediencia a Dios no es solo un acto de sumisión, es una expresión de amor. Jesús lo expresó claramente en Juan 14:15. Si me aman, obedecerán mis mandamientos. Este amor no es pasivo, sino activo. Una respuesta a la gracia y el amor incondicional que Dios nos ha mostrado. Cuando caminamos en obediencia, abrimos la puerta para que Dios se manifieste poderosamente en nuestras vidas. Su propósito para nosotros es más grande de lo que podemos imaginar. Y la obediencia es el camino que nos lleva a descubrirlo. En cada decisión, en cada paso y en cada acto de confianza, encontramos que la obediencia no es una carga, sino una bendición que transforma nuestra vida y nos acerca al corazón de nuestro Padre Celestial. La oración tiene un poder que no se puede medir ni comprender plenamente desde una perspectiva humana. Es el canal directo entre Dios y su creación, un puente que conecta nuestras necesidades terrenales con su poder celestial. Desde el principio, Dios nos ha invitado a acercarnos a Él en oración, asegurándonos que no solo nos escucha, sino que también responde. En Jeremías 33:3 el Señor promete: clama a mí y yo te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Esta invitación no es limitada ni condicional. Es un llamado abierto a todo aquel que busca su guía, su presencia y su intervención divina. La oración no es solo un ritual, sino una demostración de fe viva. Cuando oramos, declaramos nuestra dependencia total de Dios, reconociendo que Él es la fuente de toda solución y la respuesta a cada necesidad. Jesús, al enseñar a sus discípulos cómo orar, comenzó con las palabras: Padre nuestro que estás en los cielos. Mateo 6:9. Este inicio establece una relación cercana y personal, recordándonos que no nos acercamos a un Dios distante, sino a un Padre amoroso que anhela escuchar nuestras voces y responder con gracia. En la Biblia encontramos numerosos ejemplos de cómo la oración persistente resulta
en manifestaciones sobrenaturales del poder de Dios. En 1 Reyes 18, Elías se postró y oró fervientemente para que lloviera después de 3 años de sequía. Su oración no fue casual ni superficial, sino persistente y llena de fe. Aunque tuvo que orar repetidamente antes de ver la respuesta, nunca dejó de confiar en que Dios cumpliría su palabra. La lluvia que finalmente cayó no solo trajo alivio físico a la tierra, sino que también renovó la fe de Israel en el poder del único Dios verdadero. La oración no solo cambia las circunstancias, transforma a quienes la practican. En Filipenses 4, 6, 7 se nos instruye: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Aquí vemos que la oración tiene un efecto profundo en nuestra mente y en nuestro corazón, trayendo paz incluso antes de que las circunstancias cambien. Jesús también enfatizó la importancia de orar con persistencia y confianza. En Lucas 18 narró la parábola de la viuda insistente, que rogaba al juez por justicia. Aunque el juez era injusto, finalmente cedió debido a la persistencia de la mujer. Jesús concluyó diciendo: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Lucas 18:7. Este relato no solo subraya que Dios escucha nuestras oraciones, sino que también nos anima a no desanimarnos cuando la respuesta parece tardar. La oración también está profundamente vinculada con la fe. En Marcos 11:24 Jesús afirmó: por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Estas palabras no solo invitan a orar, sino a hacerlo con la certeza de que Dios ya está obrando. Sin embargo, esta fe no debe basarse en nuestros propios deseos, sino en la confianza en que Dios siempre actúa de acuerdo con su voluntad perfecta y su plan soberano. Además de ser un acto personal, la oración tiene un poder colectivo extraordinario. En el libro de Hechos, los discípulos oraban juntos cuando el Espíritu Santo descendió en Pentecostés, llenándolos de poder y marcando el inicio de una transformación mundial. Hechos 2, 1, 4. Este evento muestra que cuando el pueblo de Dios se une en oración, su poder se manifiesta de formas que trascienden lo natural. La oración es también una forma de alinearnos con la voluntad de Dios. En el huerto de Getsemaní, Jesús oró con intensidad diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26, 39. A través de esta oración, Jesús demostró una sumisión total al plan divino, mostrando que el propósito de la oración no es cambiar la voluntad de Dios, sino transformar nuestro corazón para que se alinee con la suya. La constancia en la oración no siempre es fácil, especialmente cuando enfrentamos dificultades o sentimos que nuestras palabras no encuentran respuesta. Sin embargo, 1 Tesalonicenses 5:17 nos exhorta a orar sin cesar. Este mandato no significa que debemos estar en oración verbal las 24 horas del día, sino que debemos cultivar una actitud constante de comunicación con Dios, llevándolo en nuestros pensamientos, decisiones y acciones diarias. En Santiago 5:16 se nos recuerda: la oración del justo es poderosa y eficaz. Este versículo resalta que nuestras oraciones no son en vano, sino que tienen un impacto tangible en el mundo espiritual y físico. La oración no depende de nuestra elocuencia ni de nuestras fuerzas, sino de la fe que tenemos en el poder y la bondad de Dios. Dios siempre responde a la oración, aunque su respuesta no siempre
sea lo que esperamos. A veces su respuesta es sí, otras veces espera y en ocasiones no. Pero incluso cuando no entendemos su respuesta, podemos confiar en que Él siempre actúa para nuestro bien y su gloria, tal como lo asegura Romanos 8:28. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. El acto de orar no solo abre la puerta para que Dios obre, sino que también fortalece nuestra relación con Él. Cada vez que nos acercamos a Dios en oración, profundizamos nuestra comunión con Él, aprendemos a escuchar su voz y nos transformamos a su semejanza. Este proceso nos lleva a confiar más en su fidelidad y a depender menos de nuestras propias fuerzas. La oración no es una herramienta mágica, sino un acto de fe y humildad. Es reconocer que no tenemos el control y que dependemos completamente de Dios. En Juan 15:7 Jesús declaró: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Este versículo revela que la clave para orar con eficacia es estar en una relación íntima con Él, permaneciendo en su palabra y su voluntad. Cuando oramos, también nos alineamos con el propósito más amplio de Dios para el mundo. Jesús enseñó a sus discípulos a orar diciendo: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Mateo 6:10. Esta oración nos recuerda que la verdadera meta de nuestras oraciones no es solo obtener lo que necesitamos, sino ver cumplida la voluntad de Dios en nuestras vidas y en el mundo. La oración, como acto de comunión con Dios, es una fuente inagotable de fortaleza, paz y sanidad. Es un regalo que nos permite acercarnos al Creador del universo y confiar en que Él está obrando, incluso cuando no vemos los resultados de inmediato. Este llamado a orar no solo transforma nuestras vidas, sino que también nos invita a ser parte activa del plan divino, intercediendo por otros y clamando por su justicia y su reino en la tierra. La comunidad de fe es un regalo divino diseñado para ser un refugio, un lugar de fortaleza y un canal de sanidad para cada creyente. Desde el inicio de la humanidad, Dios reveló que su diseño para nosotros no es el aislamiento, sino la comunión. En Génesis 2:18 se declara: no es bueno que el hombre esté solo. Estas palabras no solo se refieren a la relación entre hombre y mujer, sino a la necesidad fundamental del ser humano de vivir en conexión con otros. La comunidad no es simplemente una opción, es parte esencial del plan de Dios para nuestra restauración y crecimiento espiritual. La Biblia está llena de ejemplos que ilustran cómo la comunidad tiene el poder de sostenernos en tiempos de debilidad. En Éxodo 17, cuando Israel luchaba contra Amalek, Moisés se paró en la cima de la colina con el bastón de Dios en la mano. Cada vez que Moisés levantaba sus manos, Israel prevalecía, pero cuando se cansaba, Amalek ganaba terreno. Fue entonces cuando Aarón y Hur lo apoyaron, sosteniendo sus manos hasta la victoria. Éxodo 17, 12, 13. Este relato no solo muestra la importancia del esfuerzo colectivo, sino que también nos recuerda que en nuestras propias luchas necesitamos a quienes nos sostengan y nos fortalezcan cuando nuestras fuerzas flaquean. Dios, en su sabiduría, diseñó la iglesia como un cuerpo, un organismo vivo donde cada miembro desempeña un papel vital. En 1 Corintios 12, 26, 27, Pablo describe esta realidad espiritual. Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento. Y si uno de ellos es honrado, los demás comparten
su alegría. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. Estas palabras subrayan que la sanidad no siempre ocurre en aislamiento, sino a través del apoyo mutuo y la intercesión de otros miembros del cuerpo de Cristo. La comunidad también actúa como un lugar donde la oración se intensifica. Jesús dijo en Mateo 18, 19, 20: además les digo que si 2 de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en los cielos. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Esta promesa no solo confirma la presencia de Dios en medio de su pueblo, sino que también resalta el poder que se desata cuando los creyentes oran juntos, uniendo sus corazones y su fe en un propósito común. La sanidad en la comunidad no se limita al apoyo emocional o espiritual, también se extiende al poder del testimonio. En Apocalipsis 12:11 se declara: ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. Cuando compartimos cómo Dios ha obrado en nuestras vidas, fortalecemos la fe de otros y creamos un ambiente donde la sanidad puede florecer. Las palabras de esperanza y victoria tienen el poder de infundir ánimo y renovar la confianza en el poder de Dios. El libro de Gálatas nos llama a llevar las cargas los unos de los otros como un acto de amor y obediencia. En Gálatas 6:2 Pablo exhorta: ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Este mandamiento no solo demuestra la compasión que debemos tener unos por otros, sino que también revela que el acto de compartir las cargas aligera el peso individual y fortalece el vínculo comunitario. La comunión dentro de la comunidad de fe no solo aporta consuelo, sino también corrección y guía. En Proverbios 27:17 se afirma: el hierro se afila con hierro y el hombre en el trato con el hombre. Este versículo resalta que las interacciones dentro de la comunidad tienen un propósito transformador. La corrección amorosa, basada en la palabra de Dios, no busca condenar, sino guiar a la restauración. Esta interacción es una herramienta poderosa para ayudarnos a caminar en santidad y a experimentar la sanidad que proviene de vivir en alineación con los principios de Dios. La comunidad también nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas. En Hebreos 10, 24, 25 se nos anima: preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros. Y con mayor razón, ahora que vemos que aquel día se acerca. Este llamado a la congregación subraya que la iglesia no es solo un lugar físico, sino una familia espiritual donde nos animamos mutuamente en nuestra fe. La unidad dentro de la comunidad también refleja el carácter de Dios. Jesús oró por esta unidad en Juan 17, 21. Que todos sean uno, Padre, así como tú estás en mí y yo en ti. Que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad no solo fortalece a la comunidad desde dentro, sino que también actúa como un testimonio poderoso para el mundo, mostrando el amor y la gracia de Dios en acción. Cuando la comunidad de fe funciona según el diseño de Dios, se convierte en un lugar de refugio y sanidad. El Salmo 133 describe la bendición de la unidad con estas palabras: cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía.
Es como el buen óleo que desde la cabeza desciende por la barba de Aarón, hasta el borde de sus vestiduras. Esta imagen poética refleja la abundancia de bendiciones que fluye cuando el pueblo de Dios vive en comunión y armonía. La comunidad no es perfecta porque está compuesta por personas imperfectas. Sin embargo, incluso en nuestras imperfecciones, Dios obra para moldearnos, enseñarnos y refinarnos. En Efesios 4, 2, 3, Pablo nos exhorta: sean completamente humildes y amables, sean pacientes, tolerantes unos con otros en amor, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Este esfuerzo por mantener la unidad refleja nuestra disposición a vivir en amor y gracia, siguiendo el ejemplo de Cristo. Dios usa a la comunidad para sanar no solo a nivel individual, sino también en un sentido colectivo. En 2 Crónicas 7:14 se nos asegura: si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de su mala conducta, yo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Este versículo destaca que cuando el pueblo de Dios se une en arrepentimiento y oración, se desatan su perdón y su restauración, trayendo sanidad no solo a las personas, sino a comunidades enteras. La comunidad de fe no es un accesorio opcional en la vida cristiana, es una necesidad fundamental. Es el lugar donde el amor de Dios se manifiesta de manera tangible, donde las cargas se comparten y donde su poder se multiplica. En cada reunión, en cada oración colectiva y en cada acto de amor, experimentamos un destello de lo que será vivir en comunión perfecta con Él por la eternidad. La sanidad que proviene de Dios no es un evento aislado ni una promesa vacía, sino un reflejo de su amor constante, de su deseo de restaurar no solo el cuerpo, sino también el alma y el espíritu. Esta sanidad trasciende cualquier entendimiento humano porque no se limita a aliviar los síntomas o las dolencias visibles. Es una restauración integral que nos transforma desde lo más profundo, alineándonos con el propósito eterno para el cual fuimos creados. La verdadera sanidad comienza con el reconocimiento de nuestra necesidad de Dios. El mundo nos ofrece innumerables soluciones temporales que buscan llenar los vacíos de nuestro corazón, pero ninguna puede alcanzar las profundidades donde solo el Creador puede obrar. En Apocalipsis 21:5 Dios declara: yo hago nuevas todas las cosas. Estas palabras no son una mera promesa futura, son una realidad que podemos experimentar aquí y ahora cuando nos rendimos a su poder. Dios no ve nuestras enfermedades, debilidades o cargas como barreras insuperables. Al contrario, Él las utiliza como oportunidades para revelarse y demostrar su gloria. En Juan 9, los discípulos preguntaron a Jesús por qué un hombre había nacido ciego, asumiendo que era resultado de pecado. Pero Jesús respondió: esto sucedió para que las obras de Dios se manifestaran en él. Juan 9:3. Este momento nos recuerda que nuestras circunstancias, por desafiantes que parezcan, son una invitación a experimentar el poder transformador de Dios. La sanidad de Dios no se trata únicamente de eliminar el dolor físico, sino de traer equilibrio a todas las áreas de nuestra vida. El pecado, la ansiedad y el temor pueden ser cargas tan pesadas como una enfermedad física, pero en Cristo encontramos libertad y plenitud. En 2 Timoteo 1:7 se nos dice: porque Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esta verdad nos libera de las cadenas de la inseguridad y nos equipa para caminar en la victoria
que Él ha preparado para nosotros. Dios no obra sanidad solo para nuestro beneficio personal, sino también para que su amor y su poder sean testimonio para quienes nos rodean. Cuando permitimos que su restauración fluya en nuestra vida, nos convertimos en instrumentos de su gracia. En Mateo 5, 14, 16, Jesús nos llama a ser luz en el mundo, diciendo que alumbren su luz delante de los hombres para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Cada acto de sanidad que experimentamos es una oportunidad para reflejar su bondad y dirigir a otros hacia su presencia. La restauración que Dios ofrece no es parcial ni incompleta, es un proceso continuo que abarca cada aspecto de nuestro ser. Cuando le permitimos a Él obrar en nosotros, descubrimos que la sanidad no se trata solo de regresar a un estado anterior, sino de ser llevados a una versión más completa y alineada con su diseño perfecto. Este proceso nos llama a confiar no solo en lo que Dios puede hacer, sino en quién es Él. En ocasiones el camino hacia la sanidad incluye un tiempo de espera que puede parecer interminable. Sin embargo, estos momentos son una parte esencial de su plan. Isaías 40, 31 nos asegura: pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Este periodo de espera no es un retraso, sino una preparación. Dios utiliza esos tiempos para moldearnos, fortalecer nuestra fe y enseñarnos a depender completamente de Él. La sanidad también requiere que abandonemos cualquier idea de control. Como humanos buscamos constantemente soluciones rápidas y tangibles, pero Dios nos llama a soltar nuestras propias estrategias y confiar en su soberanía. En Proverbios 3, 5, 6 se nos instruye: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Este acto de entrega es una declaración de fe que abre la puerta para que su poder se manifieste, ¿no? Además, la sanidad que Dios ofrece no se limita al individuo, tiene un impacto colectivo. Cuando somos restaurados, nuestras familias, comunidades y relaciones también experimentan la transformación. En Hechos 16, 31 se promete: cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos. Esta promesa refleja cómo la obra de Dios en nuestra vida tiene un alcance mucho mayor de lo que podemos imaginar, extendiéndose para bendecir a otros y cumplir sus propósitos en el mundo. La naturaleza de la sanidad divina también nos lleva a una vida de gratitud. Reconocer la obra de Dios en nuestras vidas nos inspira a alabarlo y a vivir en agradecimiento constante. El Salmo 103, 2, 4 declara: bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todas tus iniquidades, sana todas tus dolencias, rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. Este espíritu de gratitud no solo honra a Dios, sino que también alimenta nuestra fe y nos recuerda su fidelidad. La sanidad que Dios ofrece es una invitación a vivir en una relación renovada con Él. No se trata solo de buscar su mano para recibir un milagro, sino de buscar su rostro para experimentar su amor. En Juan 15, 4, Jesús nos insta: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Esta conexión íntima con Él es el verdadero fundamento de la restauración, porque en su presencia encontramos todo lo que necesitamos. La restauración de Dios no elimina los desafíos de la vida, pero nos equipa para enfrentarlos con esperanza y confianza. Su sanidad nos recuerda que no estamos solos y que su poder siempre está disponible para sostenernos. En Romanos 8, 37
se afirma: en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esta victoria no es el resultado de nuestras fuerzas, sino de su obra en nosotros. El llamado de Dios a la sanidad también es un llamado a compartir su mensaje con otros. Cuando experimentamos su restauración, no podemos quedarnos en silencio. En 2 Corintios 1:4 se nos dice que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Este ciclo de gracia asegura que su obra en nosotros se multiplica, trayendo esperanza a un mundo que desesperadamente necesita su luz. La sanidad divina, en última instancia, es un reflejo del propósito eterno de Dios: reconciliar todas las cosas consigo mismo. En Colosenses 1:20 se nos recuerda que por medio de Él, Dios reconcilió consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Esta reconciliación abarca no solo nuestra relación con Él, sino también la restauración de todo lo que el pecado ha corrompido. Cada paso en el camino de la sanidad es una oportunidad para experimentar más de la bondad y la fidelidad de Dios. Aunque el proceso puede no ser como lo esperamos, siempre es perfecto porque proviene de aquel que nos creó y nos conoce profundamente. En cada oración, en cada acto de obediencia, en cada momento de gratitud, estamos participando en su obra de restauración que no tiene fin. La sanidad que Dios ofrece no tiene límites. Es una invitación a una vida llena de propósito, esperanza y transformación. Al confiar en su plan, experimentar su amor y caminar en su gracia, descubrimos que no hay enfermedad, herida o desafío que pueda superar su poder. Él es el sanador, el restaurador y el único que puede hacer nuevas todas las cosas. Este es el regalo que nos ofrece, un regalo que no solo cambia nuestra vida, sino que nos lleva a experimentar la plenitud de su gloria. Raindrops fall like whispers on the street. Every memory of you makes my heart skip a beat. I walk alone beneath the neon glow. Velvet rain reminds me of the love I know. Every tear reflects your face. Every drop takes me to that place. Velvet rain, wash over me. Carry the pain, set my heart free. In the quiet storm, I feel your name. Velvet rain, nothing feels the same.
takes me to the